Gracias. Muy buenos días, amados hermanos, qué alegría que estemos juntos nuevamente. Amén. Para estudiar la palabra de Dios. Que nuestro Señor nos bendiga abundantemente a todos. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando qué debo yo a la congregación local, cuál es mi deber, cuál es la importancia de que yo me involucre con la congregación local, me responsabilice, tenga una membresía definida, independientemente de que a veces por motivos, recuerden, de trabajo, de algún evento, de alguna situación, puedo estar colaborando en otro lugar y me congrego allí, pero debo tener una congregación con la que esté identificado como miembro y que yo pueda trabajar en ella como miembro, desarrollarme en ella como miembro, porque esa es la voluntad de Dios. Hemos demostrado que la membresía en una congregación local es esencial para todo cristiano, porque es esencial en el plan de Dios. Imagínense, aquí tenemos una congregación, tenemos una ciudad que está caracterizada por tener muchos educadores. Tenemos aquí actuales y ex educadores públicos que saben que un estudiante debe estar registrado en una escuela específica. Y no solo en una escuela específica, debe estar registrado en un salón específico. Pero ¿qué pasaría si cada vez que mi hermano Isaac llega al salón encuentra una audiencia totalmente diferente? O encuentra un estudiante esta semana, o este día, pero mañana ya no está. Y luego lo vuelve a ver dentro de un mes. ¿Podría, hermano Isaac, usted desarrollar ese estudiante con su profesión si él solamente aparece una vez al mes o una vez cada 3 meses o no tiene una escuela definida? ¿Se podría hacer el trabajo, hermano? No. Por eso existe la matrícula. Hay que matricularse y hay que identificarse con una escuela, con una universidad, con un trabajo. Imagínese una empresa que no pudiera saber si cuenta o no cuenta con sus trabajadores. ¿Usted se imagina? No sé si hoy voy a tener 20 o voy a tener 3. ¿Por qué? Posiblemente se van a otras empresas, otras compañías. Hermanos, no tiene sentido. De la misma forma, la iglesia en Santiago no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede alcanzar sus objetivos dados por Dios si nosotros no nos responsabilizamos con ella, si no tenemos una membresía local. Ahora, no es raro que algunas personas digan, bueno, eso de colocar membresía o cambiar de membresía, establecer membresía, no sé, yo nunca he leído de eso de membresía, eso no está en la Biblia. Bueno, como alguien ya ha dicho, de hecho, la palabra Biblia no está en la Biblia y no por eso dejamos de usarla. Himnario no está en la Biblia y no por eso dejamos de usarlo. Púlpito no está en la Biblia y aún así no dejamos de usarlo. El problema no es que usemos un término bastante moderno, aunque membresía no lo es, porque habla de miembros y miembros es un término bíblico. Pero quizás la expresión membresía local no va a estar así literalmente en el texto bíblico, pero hemos visto que sí lo enseña la Biblia, que sí lo espera Dios de cada uno de nosotros. En cuanto a nuestra conexión con la iglesia local, independientemente de cómo le llamemos, tenemos que cumplir con ello. Debe estar presente en nuestras vidas. Ya sea que usted le llame colocar la membresía local, identificarse con una congregación local, puede utilizar diferentes frases, pero debemos tener un vínculo formal, un vínculo permanente con la iglesia en la comunidad. Algunas responsabilidades que tenemos como cristianos solo se pueden cumplir en una congregación local. No podríamos hacerlo aparte, solos. Es un error grave considerar que la membresía local es algo no esencial, que es algo que no es importante y que debido a que yo personalmente no la considero importante, entonces puedo quedar exento de ella, porque en realidad quiero quedar exento ¿de qué? En realidad el problema de algunas personas no es que no quieran identificarse con una congregación local en cuanto a, como recientemente estuvimos en una actividad, soy de Río Grande, soy de Margarita de Colón, soy de Santiago de Veraguas. El problema no es tanto el nombre, sino que algunos saben que identificarse con una congregación local involucra responsabilidades.
hay que cumplir responsabilidades, hay un trabajo que hacer. Entonces, por supuesto que lo más sencillo sería estar como el saltamontes o como el turista espiritual, porque de esa manera, cuando aquí la cosa se ponga difícil, salto al otro lugar. Cuando ya aquí, ya llevo mucho tiempo escuchando a este predicador, entonces salto para poder escuchar a otro. Cuando aquí estén ya como exigiendo mucho, ya estén presionando o enfatizando mucho, pero yo interpreto que me presionan a involucrarme en el trabajo local, ya esta iglesia está muy activa, mejor cambio para otra que esté más tranquila. Quizás algunos no se avergüenzan de identificarse con una congregación de una comunidad, sino que no quieren responsabilidad. Eso es grave, hermanos, porque nosotros tenemos una deuda, por eso se llama así esta serie de lecciones, una deuda con la congregación local. Somos deudores. Bien, hermanos, hoy vamos a iniciar nuestra lección número 3 y que repasé esto porque es importante para lo que ahora vamos a estudiar. Los miembros deben usar sus talentos. Los miembros deben usar sus talentos. Y vamos a hacer una lectura donde se menciona la palabra talento o talentos, pero en el texto bíblico no significaba lo mismo que para nosotros hoy. Para nosotros, talento, ¿qué sentido, significado tiene? Cuando hablamos de talento, decimos, la hermana Amanda tiene mucho talento, el hermano Justin tiene gran talento. ¿A qué nos referimos con talento hoy día? Habilidades, capacidades. Pero en el caso de la lectura bíblica se refería a una cantidad de bienes o de dinero que le estaba confiando a alguien, a ciertas personas que debían administrarlo y administrarlo bien. Tenían el deber de hacerlo y tenían el deber de hacerlo bien. Vamos por favor a esa lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias, que a eso vinimos, a abrir la Biblia y a estudiar la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 25. Yo creo que algunos ya están allí porque es una lectura muy conocida. Mateo capítulo 25, del 14 al 30 vamos a leer. Por favor, colaboremos 2 versículos cada uno. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos que me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Quizás después del talento y dado al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el todo y el sufrir de ellos.
Bien, hermanos, gracias. En dinero, pues un talento sería algo más que $1,000. En plata sería más de o alrededor de $1,500. Pero esas son solamente aproximaciones. Realmente no puedo hablar con precisión y no puedo saber cuánto era la cantidad en este pasaje. Pero como mencionaba, hoy en día, cuando utilizamos el término talento, y así lo vamos a enfocar en nuestra lección, porque aquí no le vamos a entregar dinero para que lo administre cada uno, pero el Señor sí nos ha dado no solo dinero a cada uno, nos ha dado otras cosas de las que vamos a hablar durante este estudio. En el texto, uno recibió 5 talentos, el otro recibió, ¿cuántos? Tenemos allí la lectura enfrente, 2, y finalmente el tercero recibió 1. Ahora, note lo siguiente. Si vio lo que dicen los últimos versículos, cuando se realizó un juicio de estos 3 servidores, cuando se les entregó vamos a decir, el dinero, o al final del periodo cuando regresó, al final del viaje de su Señor, cuando se hizo la evaluación. Al final, rindieron cuentas al final. Pero al principio, para su Señor, todos eran iguales. Y usted me dirá, pero ¿cómo iguales si el Señor le dio 5, 2 y 1? Yo creo que allí hay como una cierta discriminación. ¿Por qué no le dio 5 a cada uno? O 1 a cada uno. Porque se habrá sentido mal el que solo recibió 2. Y se habrá sentido peor el que solamente recibió 1. Pero en realidad, hermanos, como veremos, todos eran iguales al principio. El que tenía 5 talentos y el que tenía 2 talentos eran iguales cuando llegó la evaluación. El juicio no se basó en qué tipo de personas ellos eran. El juicio no se basó en qué tiempo tenían sirviendo a su Señor. El juicio se basó en cómo utilizaron sus talentos. Allí se basó. Responsabilidades que les fueron dadas, obligaciones que les fueron impuestas, porque sí, estamos bajo autoridad, yéndose a un país lejano, dice la Escritura. Y nosotros también tenemos un Señor que en algún sentido se fue a un país lejano, o una morada lejos de esta tierra, muy distinta a esta tierra. Y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y así como estos sirvientes debían hacer un trabajo y debían cumplir ese trabajo con diligencia, con responsabilidad, con dedicación y amor, así también nosotros, hermanos, como siervos de Jesucristo, debemos hacer un trabajo, debemos hacerlo bien, con amor, con dedicación, con responsabilidad, para poder rendir cuentas y ser recompensados adecuadamente cuando el Señor venga. Bien, hermanos, vamos a ir a nuestro primer punto y vamos a colocarlo así en nuestras notas. Dios nos ha confiado tiempo, habilidades y recursos. Dios nos ha confiado tiempo, habilidades y recursos. Y cuando decimos esto, nos referimos a todos y cada uno de los miembros de la congregación. El Señor no ha añadido nadie a su iglesia a quien no le haya dado talentos para utilizar en su reino. No importa la edad, no importa el género, no importan los estudios seculares o la ausencia de estudios seculares, todos los que Dios ha traído a su iglesia les ha dado recursos, tiempo y habilidades para utilizar en su servicio. A todos, hermanos. Los hermanos que están aquí hoy con una muy buena salud o con buena salud, los hermanos que no pueden estar con nosotros y que quizás nos están viendo por la transmisión, que su salud no les acompaña, incluso ellos, desde su cama, desde su silla de ruedas, desde donde estén luchando contra su quebranto de salud, contra las debilidades de la edad, de los estragos que hace la edad de nuestros cuerpos, pues aún ellos, todos, tienen recursos, habilidades que pueden poner y deben poner al servicio de Dios.
Hablemos un poquito acerca del tiempo y vamos a el libro de Job. Vamos al capítulo 1, por favor, de ese libro. Job. Vamos al capítulo 1, al versículo 21. ¿Quién se compromete, por favor, a ayudarnos? Hermano Rafael. Y allí mismo en el libro de Job, el capítulo 14, versos 1 al 3. Versos 1 al 3 del capítulo 14, hermana Ashley. Y también alguien ahora en el Nuevo Testamento, Santiago 4, 13 al 15. Hermano Anthony, Santiago 4, 13 al 15. Vamos con Job, capítulo 1, versículo 21, por favor. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová todo. Sea el nombre de Jehová bendito. Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. No trajimos nada y no nos llevaremos nada. A veces utilizamos el dicho popular que se expresa de otra manera, pero tenemos un texto que lo dice. Desnudos y sin nada llegamos al mundo, y aunque nos vistan y nos pongan saco y corbata, nos pongan traje, aunque nos coloquen en un receptáculo muy fino y de los materiales más costosos como lo hacían los grandes reyes y gobernantes de la antigüedad, no nos llevaremos absolutamente nada. Pregúntale al hermano Juan. En la antigüedad sepultaron a muchos con oro, plata y un montón de cosas. Y el hermano Juan está muy agradecido por eso. Excelente. Al final se ha ido hasta el río, ha caído Tobálico y le llega ya a nuestro hermano en Alto Tobálico. No hay forma de llevárselo. No hay manera. Entonces debemos entender, hermanos, que el tiempo que tenemos aquí nos lo da Dios. Esta mañana, cuando abrimos nuestros ojos y fuimos conscientes de nuestra respiración, nuevamente de nuestra existencia terrenal, fue Dios quien nos dio eso. Este tiempo que estamos dedicando aquí es para Dios. Usted no vino a dedicarnos el tiempo a nosotros, los que estamos ministrando acá adelante, presidiendo el servicio. No, vinimos todos a servir a Dios. A veces en el uso de las palabras nos equivocamos, ¿verdad? A veces decimos, Dios bendice a los hermanos que vinieron a servir, como si solo los de acá adelante servimos. No, servimos todos. Nosotros presidimos el servicio, que es diferente, pero todos hemos recibido tiempo para venir a servir a Dios esta mañana. Y todos lo estamos haciendo. Gloria a Dios por ello. Amén. Avancemos en este libro ahora al capítulo 14, y aquí ya entra la poesía, así que nos vamos a los versos 1 al 3, por favor. Job 14, 1 al 3. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a un juicio conmigo. Díganme la verdad, porque solo pueden decirme la verdad, nada más que la verdad. ¿Cuántas veces se ha acordado en la vida de este pasaje? El hombre nacido de mujer, habla de el ser humano, no el varón solamente. Corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cuántas veces en la vida hemos recordado este pasaje? Pero nosotros queremos enfatizar de él esa palabra que dice, o esa frase que dice, corto de días. Independientemente de cómo sea nuestro día a día, cada día es un periodo sumamente, desde la perspectiva del cielo, es un periodo sumamente corto. El tiempo es tan corto que Dios dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años, pero también 1000 años como un día. En la naturaleza de Dios, el tema del tiempo no le pone a Él ninguna limitación. Pero con nosotros no es así. 1000 años sería, bueno, depende. 1000 años haciendo qué, ¿verdad? ¿Qué le parecen 1000 años de matrimonio?
1000 años. Un contrato cuando usted firme diga, y estaremos juntos durante 1000 años. Pero ¿por qué me han puesto esos rostros, hermano? Y el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Verdad, hermano Pablo? ¿Verdad, hermano Rafael? ¿Algo más? Y otra no. Amén. Ahora los hijos. Y estarán bajo la autoridad de sus padres durante 1000 años. Estaban esperando los 18. Estaban esperando independizarse. Pero que el contrato diga 1000 años. Suena bastante, ¿verdad? Pero aún 1000 años. Bueno, algunos lo dicen de manera romántica, ¿verdad? 1000 años no serían suficientes. ¿Verdad, hermano Rafael? 1000 años no serían suficientes para darle todo el servicio a Dios que deberíamos dar. Algunas personas piensan que reencarnan y que viven varias vidas. Tienen esa ilusión. Quizás el que inventó eso no quiere enfrentar a Dios y piensa que va cambiando de cuerpos y de manera de existencia. Pero la Biblia dice que el hombre solo vive hasta la muerte y luego de eso espera el juicio. Sonó obvio, pero no es tan obvio si lo piensan, que el hombre vive hasta la muerte y luego de eso el juicio. Porque también la Escritura dice que el Señor vendrá y nos encontrará algunos vivos. Así que a esos se le habrá acabado la existencia terrenal sin haber muerto. Así que no me mire así de que fui muy obvio, que el hombre vive hasta que muere. No, no es tan obvio. Pero en ese tiempo que vive, y antes de estar en una condición donde lo único que le quede por delante es el juicio final, debería estar preparado para enfrentar ese juicio sabiendo que una de las cosas que Dios le va a preguntar y de la que va a demandar es cómo utilizaste el recurso del tiempo. ¿Cómo utilizaste el recurso del tiempo? Alguien dijo que el tiempo es la materia o el material del cual está hecho la vida. En el momento que se nos acabe el tiempo, a veces decimos, no tuve tiempo. No, hermanos, ¿qué dijo el sabio? Eclesiastés 3, ¿qué dijo el sabio? Para todo hay tiempo. Yo creo que la expresión, a veces soy muy categórico y tengo que aprender a relativizar mis expresiones. Probablemente usamos mal cuando no tuve tiempo, porque siempre digo que si le pusiéramos una cámara así como Gran Hermano, le ponemos una cámara a la persona para verlo todo el día y parte de la noche que esté activo, nos daremos cuenta de cuántas veces encendió el celular, la televisión, de qué conversó, y podríamos reevaluarnos unos a otros para ver cómo utilizamos el tiempo. Y si lleváramos a esta persona a juicio y presentáramos aquí en la pantalla el resultado de nuestra investigación, yo les pregunto, ¿quién de nosotros terminaría siendo inocente? Que utilizamos cada minuto, cada segundo, cada hora adecuadamente, deliberada y apropiadamente. ¿Quién saldría inocente? Y en estos tiempos, hermanos, nadie saldría inocente. Porque en el día desperdiciamos tiempo. Y si se trata de tiempo para Dios, mucho más. Mucho más. Si no tenemos 5 minutos para leer la palabra, 5, nunca le vamos a dedicar 1 hora. Si no tenemos 1 minuto para orar durante el día, porque no hay que orar solo por dar gracias por la comida, por levantarnos y al acostarnos, sino sin cesar. Hermanos, hay tantas peticiones. Yo tengo que escribirlas porque no las podría retener. Entonces, tengo que orar con los ojos abiertos porque son muchas peticiones, hay muchas necesidades. Hay muchas cosas también por las cuales dar gracias. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a servir bien a nuestro Señor
si no aprendemos a manejar, a administrar mejor nuestro tiempo. Hagamos un análisis, hermano. Yo no le puedo poner esa cámara, ni quiero. No es nuestro deber, ni será un placer estarle vigilando cada minuto, cada segundo y cada hora. Pero ¿sabe quién sí lo hace sin necesidad de una cámara? Dios. A Dios no le podemos decir, no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de leer la Biblia, no tuve tiempo de hablarle a alguien del Evangelio, no tuve tiempo de ayudar a la iglesia, no tuve tiempo de hacerle un bien a un hermano, no tuve tiempo de hacerle el bien a alguien de afuera. No puedo decirle eso a Dios, porque Él sí sabe a qué me dediqué todo el día. Amén. Debemos aprovechar bien el tiempo y usarlo sabiamente. Efesios capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice, por favor? Puede decirlo de memoria, no sea modesto. Si se lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo. Me gusta como lo dice Colosenses. Redimiendo. Hermanos, el tiempo hay que rescatarlo, hay que salvarlo. ¿Sabe de qué? Del desperdicio. Hay que rescatarlo de que sea utilizado para el mal, para necedades, o como habrá dicho Santiago en otro contexto, solo para nuestros placeres. Sí, porque le pedimos a Dios tiempo. ¿Recuerda Ezequías? ¿Recuerda al rey Ezequías? ¿Cuántos recuerdan al rey Ezequías? ¿Qué recuerda del rey Ezequías, hermano Carlos Concepción? Que Dios le dijo, prepárate porque hoy mueres. Gracias, hasta allí, hermano Carlos. No me les ayude a resolver el problema completo. Dios le anunció, le avisó. ¿Cuánto les gustaría ese anuncio? Tu tiempo se ha acabado en esta tierra. Prepárate. ¿A cuánto les gustaría ese anuncio? ¿Por qué les leo en la cara? Depende, hermano. No me gustaría que se me acabara el tiempo, pero está bueno que le avisen a uno para prepararse. Pero, ¿cuál fue la reacción de Ezequías al saber que su tiempo en la tierra se había acabado? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál sería la reacción de cualquiera que nos dijeran, tienes 30 días? ¿Recuerdan la historia del hombre que fue al médico? Le dijo, ¿cuánto tiempo me queda? Y el médico hizo así. No vio ni el calendario, vio el reloj. ¿Usted se imagina eso? Que no le quede una semana para visitar a todos sus familiares, para ir al banco, para hacer un testamento. No. Según mis cálculos, ¿se imagina? A Ezequías le dijeron así, y Ezequías cayó, hermanos, en lágrimas. Es que cualquiera, hermanos, ¿quién no? Y se volvió al Señor. Buscó al Señor, buscó el rostro del Señor, como dicen en el Antiguo Testamento. ¿Y el Señor qué hizo con él? Gracias. No se lo dijo el hermano Carlos, ¿verdad? El Señor le dio 15 años más. Pero no tengamos la ilusión de que eso va a pasar con nosotros. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo, rescatarlo, hermanos. Satanás anda intentando quitarnos el tiempo. Incluso nuestra familia, a veces nuestros amigos, nuestros trabajos, todo el mundo demanda nuestro tiempo. Todo el mundo está, hermanos, como cuando los niños están peleando una camisa, una sábana, una almohada, y están en ese, le llamamos aquí en Panamá, ese tira y jala. Eso, hermanos, permanentemente pasa con el tiempo, ni se diga con el bendito celular. Él está permanentemente, no leas la Biblia, ven, mira qué divertido, mira qué bonito el paisaje, pero ven, no hables con tu familia, ven acá, mira la pantalla. Por eso Pablo dice, rescata el tiempo, salva el tiempo, porque los días son... Ahí yo tuve la culpa, porque usé la frase como en Efesios. Pero quería decir que allá Job 14 nos dijo que los días son, ¿cómo son los días que vive el hombre nacido de mujer? Son cortos, no se imagine.
A veces decimos, eso es para el 20. No, hermanos, el tiempo es mucho más corto de lo que a veces pensamos. Porque cuando pensamos en faltan 6 meses, falta 1 año, faltan 20, para que este niño crezca, para que David crezca, quiera seguir su vida ya de manera independiente, si ese día va a llegar, hermana Ashley. Y ahí están, mucho antes, pero quizás el Señor viene antes, o quizás nosotros nos vamos antes. Por lo tanto, hermanos, el calendario no nos garantiza nada. El calendario solo debe recordarnos que hoy es un día más vivido, pero un día menos por vivir, y hay que aprovecharlo. Amén. El tiempo es tan corto, amados hermanos, que ya no puedo seguir. Ha vencido nuestro tiempo para el estudio. La próxima semana saque tiempo y esté aquí para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo.